Estimados compañeros y tutores, cordial saludo, mi nombre es María Camila Veloso Escobar. En este video hablaré del tema la escasez. Iniciaré con la primera incógnita. ¿Qué es la escasez y por qué es un problema central en la economía? Como bien sabemos, la escasez es la falta e insuficiencia de un bien o servicio ofrecido. En otras palabras, es cuando no podemos tener todo lo que queremos porque los recursos que necesitamos son limitados. Entre esos recursos tenemos al tiempo, el dinero, las materias primas, la tierra y el trabajo. La escasez es un problema central en la economía porque la poseen todos los agentes económicos. Es decir, los consumidores deben trabajar para suplir sus necesidades básicas. Las empresas deben decidir en qué van a invertir. Por ejemplo, si tienen la necesidad de invertir en más trabajadores o tienen la necesidad de remodelar la planta, deben decidir cuál de las dos opciones es más estratégica, cuál de las dos les da más beneficio. Por lo tanto, va a seguir existiendo la escasez. Lo mismo sucede con el Estado, por ejemplo, debe elegir si invertir en infraestructuras o en educación. Esto quiere decir que los recursos nunca serán suficientes y siempre van a existir nuevas necesidades. En la economía puede existir escasez de demanda, que es cuando faltan consumidores, es decir, hay demasiada oferta pero no hay quien compre, o escasez de oferta, que es la falta de un bien o servicio, que es cuando hay muchas personas demandando, pero hay muy poca oferta. Ahora daré un ejemplo de cómo la escasez influye en la toma de decisiones. El ejemplo que di fue la escasez de agua en Colombia. Entonces, en este caso vemos cómo la escasez influye debido a que el gobierno debe tomar decisiones para asegurar que el recurso sea usado para suplir las necesidades que tienen más prioridad. Por ejemplo, las necesidades básicas, y que el agua no sea desperdiciado o mal usado. Pues en este caso el gobierno, la decisión que toma es restringir y racionar el consumo de este recurso. Y por otro lado, las empresas deben decidir si producir menos o si van a invertir en sistemas de reciclaje, que esto también puede aumentar los precios de sus productos. Finalmente, las personas debemos usar menos agua en actividades diarias. En conclusión, todos los agentes económicos deben priorizar y decidir de manera estratégica. Por otro lado, los recursos no son escasos, en todos los lugares dependen del lugar geográfico. Por ejemplo, el agua puede ser abundante en el Amazonas, pero en la Guajira es un recurso muy escaso. La siguiente incógnita es: ¿cómo cree que la escasez obliga a personas y empresas a tomar decisiones? Bueno, la escasez obliga a personas y empresas a tomar decisiones renunciando a algo y determinando el valor de la mejor alternativa, porque estas deben priorizar sus necesidades y tomar decisiones estratégicas analizando cuál opción conviene más, según sus objetivos, según la necesidad que más tenga o que más necesite. En economía, esto se le llama el costo de oportunidad. También deben elegir cuánto usar, qué usar y para quién usar estos recursos. Por lo tanto, a la economía también se le llama la ciencia de la elección, porque está ligada a la constante necesidad de elegir. Un ejemplo es una empresa que desea invertir en maquinaria y para aumentar su producción, o que desea invertir en publicidad para atraer más clientes. Ambas opciones son muy válidas y son muy necesarias, pero la empresa debe analizar cuál de las dos opciones necesita más, cuál de las dos opciones le dará más beneficio a futuro, cuál es más eficiente. Por ejemplo, si la empresa tiene muchos pedidos pero no puede producir suficiente, probablemente invertiría en maquinaria. Pero si vende poco y tiene la necesidad de mostrar su producto, probablemente invertirá en publicidad. La siguiente incógnita es: ¿cree que la escasez siempre significa falta total de un recurso o puede significar también que hay menos cantidad de lo que se necesita? En este punto hablaremos de la escasez física y la escasez económica. La escasez física es cuando un recurso se agota en el planeta, y la escasez económica es cuando la demanda supera la oferta. Entonces, la escasez también puede significar que no existe la suficiente cantidad de recursos para satisfacer las necesidades de todas las personas. Eso se debe a que la escasez no depende solo de la oferta, sino también de la demanda. Es decir, que si un producto no es demandado y su existencia es mínima, no es precisamente escaso.
Como nos decía Juan Aguado en 2014, el hecho de que algo exista en una pequeña cantidad no implica necesariamente que sea un recurso escaso, pues si nadie lo demanda no lo será. Él da un ejemplo con un trébol de 5 hojas, que si ya es muy difícil conseguir un trébol de 4 hojas, mucho más lo será un trébol de 5 hojas. Entonces, como nadie lo demanda, nadie está buscando un trébol de 5 hojas, no es un recurso escaso porque nadie lo está buscando, porque nadie lo necesita. An example of scarcity in everyday life. Petroleum is currently a scarce resource, not because there is very little in the world, but because there is not enough petroleum to satisfy all demand. However, this situation can change. Petroleum may be scarce today, but it may not always be like this because it could be replaced with other resources or new technologies. Therefore, for a good to stop being scarce, its demand must decrease. On the other hand, if demand increases but supply does not, the price of the resource will increase. En la conclusión de este trabajo, podemos conocer y entender que la economía es la ciencia que estudia cómo los humanos tomamos decisiones frente a la escasez, que no es solo todo lo que tenemos, sino es la manera en la que decidimos, es cómo la usamos. Muchísimas gracias por su atención.